Las dudas sobre el bautismo surgen en la Biblia porque diferentes pasajes muestran diferentes enfoques sobre principalmente su propósito. ¿Es un símbolo o es un requisito? Y esto es lo que ha generado en algunas ocasiones discrepancias teológicas que se derivan, se derivan en diferentes interpretaciones. Como dije antes, la principal es un símbolo o es un requisito de salvación. Algunos otros consideran que el bautismo puede ser llevado en cualquier etapa, incluso infantes. Y finalmente, y creo que es lo que debería de interesarnos, ¿cuál es el propósito espiritual del por qué bautizarnos? Y bajo esa circunstancia vamos a tratar de hablar acerca de lo que la Biblia dice con respecto al bautismo. No lo hacemos, y quiero aclarar esto, no lo hago ni para convencer, ni para convertir, ni para hablar de una iglesia, de un grupo religioso. Lo hago solamente para que cada uno reflexione, que cada uno escudriñe y que cada uno estudie todo lo que el Señor habla en su bendita palabra. Así es que quiero comenzar con lo que habla Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Vale la pena leer, analizar y reflexionar este pasaje para entender el propósito y su enseñanza. Hay que recordar que cada pasaje, cada situación, cada circunstancia escrita en el Evangelio, pero no solamente en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que describen todo el ministerio de Jesús, sino desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada uno de ellos gira en torno a la figura central que es nuestro Señor Jesucristo. Porque esta no es solo la historia del bautismo de Jesús, es la historia de alguien que no tenía pecado y aún así decidió entrar en el agua. Jesús no tenía nada que confesar, no tenía errores que limpiar, no tenía culpas que dejar atrás y aún así caminó hacia el río y fue sumergido en el agua, no porque él lo necesitara, y escuchemos bien esto, sino porque usted y yo lo necesitamos. Veamos cuál fue el propósito de cada enseñanza de Jesús. Juan capítulo 13, versículo 15 dice: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Esto ocurrió en uno de los pasajes más hermosos, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y termina diciendo: ustedes dicen que soy el maestro y lo soy. Si yo siendo el maestro lo he hecho, es, como dice aquí, les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Esto nos muestra la realidad de cada enseñanza de Jesús. Recuerda que estamos hablando del bautismo. ¿Y sabes qué? Allá en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 3,000 lo hicieron. Más adelantito, en el capítulo 8, el etíope lo hizo. Más adelantito, en Hechos capítulo 9, Saulo, después conocido como el apóstol Pablo, lo hizo. Más adelantito, en el capítulo 10 de Hechos, Cornelio y su familia lo hicieron. Más adelantito, capítulo 16 de Hechos, Lidia y su familia lo hicieron. Y ahí mismo, en ese capítulo, el carcelero y su familia lo hicieron. ¿Y tú? ¿O usted? ¿Qué estás esperando? Mira,
Aquí está lo que rompe el orgullo. El perfecto haciendo lo que muchos imperfectos rechazan. El santo Hijo de Dios entrando al agua donde otros dudan. Jesús dando un paso que muchos consideran innecesario. Y cuando a Juan el Bautista se lo pide Jesús, él se resiste y se justifica porque no tenía sentido. ¿Cómo bautizar al que nunca falló? Por ello son aceptables sus dudas. Nicodemo, un fariseo, maestro de la ley y parte del Sanedrín, tenía sus dudas. Por eso ahí en Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Con todo su conocimiento, Nicodemo no podía entender la vida espiritual. Y Jesús responde a Juan el Bautista algo que ha atravesado los siglos, que ha atravesado la historia. Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Escucha esto. Hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Juan entonces estuvo de acuerdo. Así es que reflexionemos. Jesús no dijo si quieres, tampoco dijo si sientes, tampoco dijo si te parece, dijo conviene. O de otra forma, lo que Jesús está afirmando es cumplir, que significa obedecer, porque hay decisiones en la vida que no se basan en emociones, se basan en obediencia, y ese es el punto que muchos no quieren tocar. Hoy la gente dice, no es necesario bautizarse. O también, yo tengo mi relación con Dios. Otros, Dios conoce mi corazón. Algunos más, no necesito meterme al agua para creer. O algo que es muy común. Mis padres tomaron ya la decisión por mí. O algunos más, yo tengo ya mi iglesia. O yo tengo mi religión. Y nadie, y creo que es uno de los argumentos más usados, nadie me va a convencer y menos a convertir. Yo ya tengo mi religión, yo ya tengo mi iglesia. Pero la Biblia no deja espacio para eso. La Biblia no habla de religión, no habla de iglesia, no habla de un rito. En Marcos capítulo 16 Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es una sugerencia, no es un símbolo opcional, no es un ritual bonito. Es un paso de obediencia, un paso que separa la intención de la decisión, porque creer sin obedecer es quedarse a la orilla, y hay demasiada gente viviendo ahí o viviendo así. Saben de Dios, pero no se entregan. Escuchan, pero no responden. Sienten, pero no avanzan. Se emocionan, pero no se rinden. Y Jesús no se quedó en la orilla. Entró al agua. Se sumergió completamente. No fue un poco o solo su cabeza. No fue simbólico. No fue superficial. Fue total. Porque el bautismo no es mojarte. Es rendirte. Es sepultar de una manera literal al viejo hombre, a modo espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, al ser bautizados, morimos y somos sepultados con él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Esto significa decirle a Dios, ya no soy mío, ya no mando yo, ya no vivo como yo quiero. Ahora, Señor, vivo para ti. Pablo lo afirma en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero esto precisamente es lo que duele, porque muchos quieren a Dios, pero sin dejar el control. Quieren bendición, pero sin compromiso. Quieren salvación, pero sin rendición. Y por eso rechazan el bautismo. No porque no entiendan, sino porque en el fondo saben lo que esto significa. Significa morir a lo viejo, significa dejar lo que te gusta, significa soltar lo que te está atando, significa empezar de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso verdaderamente asusta. Por eso, algunos de manera irónica se burlan, se ríen, lo minimizan, lo ven como algo sin sentido. Pero ¿sabes qué? En el fondo es miedo. Miedo a cambiar, miedo a soltar, miedo a entregarse completamente. Pero ese día, cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió, no simbólicamente, se abrió realmente, y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Antes de predicar, antes de hacer milagros, antes de que la gente lo siguiera, Dios lo afirmó después de su obediencia. Y aquí está lo que te va a perseguir después de entender esto. Si Jesús, siendo perfecto, obedeció, ¿qué te hace pensar que nosotros no lo necesitamos? Si Él no lo evitó, ¿por qué nosotros sí? Si Él no lo pospuso, ¿por qué tú lo sigues dejando para después? Hay personas que llevan años sabiendo que deben bautizarse. Lo han sentido, lo han pensado, lo han pospuesto. Después, cuando yo cambie, cuando esté listo, cuando deje esto o deje aquello, cuando arregle mi vida. Pero la verdad es esta: nunca vas a estar listo por ti mismo. El bautismo no es para los perfectos, es para aquellos que decidieron rendirse a la voluntad de Dios. Y hoy Dios no te está pidiendo que sientas más, te está pidiendo que des un paso de obediencia, porque puedes seguir escuchando, puedes seguir creyendo, puedes seguir viniendo a la iglesia, puedes seguir participando en las actividades, puedes seguir con un ritualismo que no alcanza para nada, pero si no obedeces, te vas a quedar en la orilla. Simplemente eso, te vas a quedar en la orilla viendo cómo otros sí entran. Y la pregunta ya no es si lo entiendes, la pregunta es: ¿qué estás esperando? Porque el cielo sigue abriéndose, pero no para los que lo piensan, sino para los que lo obedecen. Otra reflexión: Jesús no fue a una iglesia, a un edificio o a un templo para realizar esto. Jesús no lo hizo para tener una membresía. Jesús tampoco lo hizo para cambiar o para profesar una nueva religión. Jesús no lo hizo porque lo convencieron o lo convirtieron, y mucho menos porque lo obligaron. No lo hizo siendo un bebé. No fue llevado por sus padres. No le buscaron padrinos y le prepararon una gran fiesta. O tal vez esperando un día en especial, cuando llegue el gran predicador y después sienta yo el mensaje de Dios y entonces además se me prepare un convivio. No lo hizo así Jesús. Lo hizo simplemente para cumplir lo que Dios manda. Y este concepto se llama obediencia. Así que hoy es momento de decisión. ¿Quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres ser hijos de Dios? ¿Quieres tener simbólicamente la marca de Dios? Porque eso es lo que habla Pablo en Colosenses
hablando de la circuncisión que se hacía en el pueblo de Israel, pero hablando ahora de una circuncisión espiritual. ¿Cuándo ocurre? Cuando ustedes, dice Pablo en Colosenses 2:12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Así que, nuevamente, ¿quieres obedecer a Dios? Bueno, el etíope dijo en Hechos 8:36, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hoy la pregunta para ti es, ¿qué impide que tú seas bautizado? Bueno, yo espero que tú puedas tomar la mejor decisión. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu amor, tu compasión, tu misericordia. Gracias. Gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es la oportunidad que tenemos cada ser humano de responder a este regalo que es gracia, este regalo que es incondicional. Sí, la gracia es un regalo, pero también la última decisión es de nosotros. Y si todavía tenemos dudas con respecto a esto, Señor, produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Finalmente, tú, Padre, has provisto el medio, la forma, para que nosotros podamos ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios a través de entrar a las aguas del bautismo. Que podamos entender esto. Si tu Hijo bendito Jesucristo lo hizo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Padre, gracias por esa oportunidad, por ese amor, por ese privilegio. Bendícenos, Señor. Bendice sobre todo a aquellos que aún no han tomado la decisión y produce, si es tu voluntad en ellos, así el querer como el hacer. Te doy gracias, Padre. Y todo esto lo pongo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por permitirnos compartir este mensaje. Recuerda, si tienes dudas o quieres que responda alguna de tus preguntas, mi nombre es Héctor Ramírez. La clave de mi país es +52. Estoy en el 2211 60 37 21. Con todo gusto, de acuerdo a la palabra de Dios, podemos ayudarte. Que Dios te bendiga.